Hola, bienvenidos a todos a este programa donde hoy vamos a tocar un tema, diría que significativo en ciertos procesos de la vida en los que cualquier ser humano vive, que es del proceso de un duelo ante la pérdida de un ser amado o ser querido fallecido. Me gustaría hablar de este tema porque seguramente hayas vivido una situación parecida o no crees que no hayas resuelto algún tema que hayas vivido de una experiencia ante la pérdida de un ser querido. Y en esos procesos de duelo pasan muchas cosas, los movimientos dentro de nosotros con las emociones, los sentimientos, los pensamientos que van unidos a esos recuerdos de esa experiencia de desapego, ¿no? Al fin y al cabo, y que en los procesos de duelo vamos recordando porque vamos recorriendo un camino de sanación. Siempre digo que los procesos de duelo son un camino de sanación para nosotros, personalmente. A veces pasan circunstancias en las que hemos perdido a algún ser querido y nos cuesta aceptar su partida, el habernos desvinculado, el trabajo interior ante el desapego, ante el dolor, y surgen muchas emociones. Entre estas quería destacar el sentimiento de culpa. Cuando surge este sentimiento de culpa y que no nos pertenece, pero aún así nace en nuestro interior, y nos cuesta lidiar con este sentimiento, nos cuesta en nuestro camino el acompañamiento, el aceptar el dolor que podemos estar sufriendo debido a una serie de pensamientos, de visiones que hemos tenido con ese recuerdo o esa experiencia de vida ante la pérdida de un ser querido. Generalmente nosotros tenemos una visión muy particular de la vida y sin meter juicios me gustaría que seamos ante esta visión más objetivos para poder entender, comprender o dar luz a algún tipo de duda o inquietud que tengamos dentro de nosotros. Ante este tema, cómo el desarrollo a nivel terrenal en el proceso de duelo y cómo acompaña el plano espiritual. No solo porque ya ese ser fallecido haya transitado a otro plano espiritual y no esté en el terrenal, no deja de haber un acompañamiento para con nuestro propio ser interior, nuestra forma de ver la vida, de afrontarla, de aceptarla e incluso a veces de entenderla. Porque es ahí donde tenemos muchos choques y bloqueos mentales en cuanto a las creencias que tenemos cada uno de todos nosotros. Sin querer juzgarla, ese tipo de creencias que tengamos, sí podemos observarla de una manera más distante, como siempre digo, de una forma a vista de pájaro, en la que nosotros podemos observar desde arriba cualquier tipo de situación que estemos viviendo para poder entender, para poder comprender o para ver algo de lo que antes no nos habíamos dado cuenta. Necesitamos esta perspectiva para ayudarnos en el proceso de duelo. Me gustaría destacar el sentimiento de culpa, de por qué nos surge este sentimiento en la gran mayoría de todas las personas que continuamos en el plano terrenal. A veces por motivos de no querer aceptar una situación que ya fue, incluso pasa el tiempo y nos cuesta, estamos en la negación o queremos continuar en el dolor. Esto es una decisión propia. En el proceso de duelos, cada persona se toma su tiempo y espacio para poder
transitar este camino de una forma pues lo más sanamente que pueda. Pero también es verdad que pasamos por caminos que no son tan sanos y que incluso nos llegamos a destruir, nos llegamos a bloquear y a sufrir de tal manera que incluso nos estamos haciendo daño. El proceso de duelo, desde el punto de vista, como decía anteriormente, de acompañarnos en un proceso de curación, de sanación, es un proceso de liberación. ¿Pero liberación de qué? Liberación de pensamientos y creencias. Es un proceso que a veces nos cuesta adaptar el cambio en este proceso y que además nos cuesta aceptar, pero en ese proceso surge el sentimiento de culpa. Cabe la posibilidad de que surja ese sentimiento que es muy común. Y no es algo negativo que sintamos ese sentimiento de culpa, pero que no permanezca por largo tiempo, porque es una forma que terminaría siendo destructiva para nosotros. Cuando tengo sesiones en mis consultas de mediunidad, hay en ocasiones que se presentan los guías espirituales del o de la consultante para ayudarle en su proceso de vida, en el momento actual que se encuentre, en su experiencia vital. Y surgen sanaciones de situaciones que ya han habido en el pasado y que incluso ante pérdidas de seres queridos no se han podido superar o creen que se ha cerrado la puerta cuando se ha quedado abierta. En esta circunstancia, lo que hay en nuestro interior es un espacio lleno de energía con una emoción que se llama tristeza, pena, tristeza. En este caso, no hemos sabido gestionar esas emociones, no hemos sabido expresar o no hemos querido, como ya os decía, es una decisión personal de cada persona, y esa puerta ha quedado abierta. Aunque ya haya pasado esa experiencia, aunque ya haya sucedido lo que haya sucedido, aunque esa persona, ese ser querido no está dentro de nosotros, aún no nos hemos despedido, no hemos cerrado esa puerta, no hemos dicho adiós o gracias, o simplemente sentirnos en paz, porque son etapas de nuestra vida y esto hay que recordarlo y darle claridad y tomar conciencia que el ser humano vive etapas de su vida y son ciclos que comienzan y acaban, tienen un principio y un final y nosotros continuamos en esa evolución. Es muy importante cuando un ser fallecido fallece porque está habiendo una pieza importante en nuestra vida y en nuestro interior que se está moviendo, pero no se está moviendo a mal, se está recolocando en un lugar que para ti es y será muy importante en tu evolución. Esto tiene un significado muy importante cuando nacemos y cuando morimos y nuestras relaciones con los demás. Si tomamos conciencia de esto, nos daremos cuenta del nivel o grado de sufrimiento, de pena o de tristeza que tengamos cada uno de todos nosotros. Pero en nosotros está o dependerá del espacio y el tiempo que le demos para eso. Porque va a llegar un momento, como siempre digo, que siendo medium, cuando los seres fallecidos pasan al otro plano, siguen una evolución. Hay otra vida, pero no deja de influir en la nuestra y también nos está ayudando a la nuestra, sea de manera consciente o inconsciente. La gran mayoría esto surge de manera inconsciente, tampoco depende de nosotros estos movimientos, eso forma parte del universo. Pero cuando esto surge la partida, el fallecimiento de alguien, estamos viendo una ficha del mapa de nuestra vida, que es a nuestro favor, siempre.
Otra cosa es la visión que nosotros tengamos ante ello. Si los procesos de duelo son, pues bueno, no quiero decir cortos porque cada uno tiene un tiempo, pero sí no tan largo en el tiempo, las personas empiezan a entender o le ven el sentido a su propia vida. Pero quiero ir al sentimiento de culpa, ya que nuestra visión de aquella experiencia es muy distinta a la que vivió la persona que falleció. Y no se trata de juzgar ni los hechos ni a las personas, porque las vivencias podemos vivir la misma circunstancia, varias personas, la misma experiencia, y sentirla o percibirla de distintas formas. Y ahí está nuestra libertad de ver y de sentir. Y ahí nadie tiene culpa. Es la libertad de yo experimentar la vida bajo cualquier forma, pero eso la elijo yo. Pero es nuestra visión. ¿Qué pasa con la visión de la persona que ha fallecido? Aquí donde quiero ir, que en las consultas, cuando pasa este tipo de cosas, hay un proceso de duelo y un proceso de sanación. Y a veces las personas contactan con estos guías que ya no están, o ese ser querido, y se dan cuenta que su visión, la que ellos vivieron, fue totalmente distinta a la que el consultante o la consultante vivió. ¿Qué pasa con esto? Nos ayuda. Nos ayuda a abrir un poquito más la mente, nuestras creencias, nuestra forma de ver la vida. ¿Crees que eso no sería ya un proceso de sanación? El que alguien te aporte un poquito de luz, te dé otra visión distinta, hace que tu panorama se abra, tu panorama mental se abra, tus sentimientos afloren de otra manera y se liberen, se expresen y se liberen. Así que el sentimiento de culpa tiene un papel muy importante en nuestra vida cuando surge, porque ya no se ve como algo negativo, ya no se aferra tanto a la tristeza, ya no nos apegamos tanto a este sentimiento, como el sentimiento del miedo. Viene camuflado de alguna forma para ayudarte a superar algo. Cuando las personas se dan cuenta de esto, hay una liberación tremenda en su interior. Parece que termina de encajar la ficha que faltaba. Y el sentimiento de culpa desaparece o se transforma, se transmuta en paz, en liberación, en amor, en tranquilidad. Aunque a veces no lleguemos a comprender ciertas cosas en el misterio de la vida, pero sí hay sosiego en el interior. Muchas veces hay personas que no han superado esa partida o no se han perdonado ese momento cuando perdieron a un ser querido, cuando partió un ser amado. Se lamentan, sufren y continúan rememorando esas memorias del pasado, esas dudas, y si yo hubiese estado, porque muchas veces no estamos en el lugar donde partieron las personas, y si yo hubiese hecho más por mi parte, y si no hubiese pasado aquella experiencia que no fue tan agradable, y sí, ¿no? Por eso surge la frustración, el sentimiento de culpa, esa pena. Y es nuestra visión. Tenemos el libre derecho de percibirlo como nos dé la gana. Pero siempre va a llegar un punto que, curiosamente, ese ser que ya no está te va a dar alguna señal. Algún suceso vives o vas a vivir que muy probablemente te des cuenta de algo que ya no te pertenece, de que quizás no es necesario que continúes con ese sufrimiento y que puedes aceptar o negar esa partida, pero ese ser continúa estando en el plano espiritual, ayudándote a ti. Alguna forma, algún detalle, algún regalo, algo para que tú te perdones.
porque ese sentimiento solo lo estás generando tú, quieres apoderarte de él, quieres manifestarlo de todas las maneras, o dentro de tu interior tú decides si quieres que continúe ese sentimiento o liberarlo. Pero déjame decirte que siempre está la posibilidad de que ese ser te ayude a liberar ese sentimiento, de que ese ser te aporte una visión o un nuevo sentimiento distinto y que tú puedas ver la vida y la muerte de diferente manera. Todo tiene un sentido. De esta forma hay algún tipo de razón y no nos podemos olvidar que cada uno de todos nosotros tiene uno o varios propósitos de vida y eso hace que nos ayudemos unos a los otros como almas a crecer y a evolucionar. Así que la culpa, el sentimiento de culpa, viene camuflado con un regalo para ti que solo necesitas descubrirlo tú. Es un camino para ti, es un camino de sanación y de paz, sobre todo porque todos en algún momento deseamos hallar la paz en nuestro interior.